esta propuesta del Partido del Trabajo, nos enlazamos con Mario Di Constanzo, es consultor financiero, como siempre, un gusto saludarte. Yoli, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo la evalúas? Pues no, la evalúo como una ocurrencia más de tantas que ha habido en este tema de las pensiones. Yo te diría, tiene tres aspectos fundamentales, ¿no? Como acertadamente lo mencionan, busca desaparecer el esquema de las afores como lo conocemos hoy. Hoy hay 10 afores que manejan el ahorro de los trabajadores. Esto lo sustituirían por un instituto de pensiones que manejaría todas las cuentas individuales de los trabajadores. Estamos hablando de más de 66 millones de cuentas, que ese es un tema. Aquí lo verdaderamente grave es que la iniciativa lo que busca es condicionar hacia dónde se va a ir el ahorro de los trabajadores. En su artículo 15 de la iniciativa que proponen, establece claramente que se va a tener que ir este ahorro a proyectos estratégicos del gobierno, a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad. Es decir, si esta iniciativa hoy fuera aprobada, por ejemplo, nada impediría que los ahorros de los trabajadores se fueran a financiar la refinería o el aeropuerto o el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Pero además lo limita a que el ahorro de los trabajadores no puede ser invertido, por ejemplo, más que en CETES, y que no puede ser invertido en el mercado de capitales. Entonces, ¿cómo vas a encontrar o cómo vas a alcanzar un mejor rendimiento para los ahorros de los trabajadores si tú limitas la inversión o el lugar donde se va a poner este dinero a proyectos que son de baja rentabilidad? La tasa de interés, por ejemplo, que paga un CETE, pues es infinitamente menor a la que puedes encontrar tú con algún otro instrumento financiero. Hoy lo que se hace es que esta alcancía de cada trabajador se diversifica en una serie de cajoncitos, por ejemplo, un porcentaje en CETES, un porcentaje en instrumentos financieros, un porcentaje en acciones de empresas en el extranjero, es decir, se hace una cartera de bienes. Aquí lo estaría limitando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el rendimiento del ahorro de los trabajadores va a ser mucho menor o va a estar sujeto pues a proyectos sexenales, a proyectos políticos que no garantizan ningún rendimiento real para los trabajadores. Esta parte es muy grave porque lejos de mejorar el rendimiento o las posibilidades de una mejor pensión para el trabajador, están evitando que tenga estos rendimientos. Y por el otro lado, oye, Mario, ¿pero eso es legal? Porque, o sea, más allá de la ocurrencia, como dices, ponen en riesgo el ahorro de los trabajadores. ¿Es legal? Mira, ahorita en este momento no, de hecho hay toda una ley del sistema de pensiones, pero de ser aprobada esta iniciativa, pues obviamente generaría muchas controversias, muchas, yo te diría, incluso amparos de los propios trabajadores, porque de alguna manera estarían condicionando o estarían robando o tomando el ahorro de los trabajadores para destinarlo en proyectos muy específicos. Creo que en lugar de ir para adelante con esta iniciativa, pues iríamos para atrás, y el costo para las finanzas públicas, al igual que la que esbozó el presidente de la República, tendrían un costo muy alto en este momento para las finanzas públicas, pero sobre todo más allá del costo, sería en detrimento de todos los trabajadores. Si bien es cierto que al sistema actual de pensiones hay que hacerle algunos ajustes, no son estos los ajustes que requiere el sistema de pensiones, y menos pues una confiscación, porque esto es lo que sería una confiscación del ahorro de los trabajadores, porque además no te hablan, por ejemplo, de la pensión a la que tendrías derecho. Te hablan de una pensión mínima garantizada, que puede ser la de un salario mínimo, que hoy existe en muchos casos. Entonces yo no le veo ningún beneficio. Y otro punto muy en contra, que está aumentando, digamos, la cuota que paga el patrón, digamos, para contribuir a este fondo. Actualmente el patrón paga aproximadamente 5% del salario, lo aporta para el ahorro para el retiro, y aquí estarían pidiendo que se duplicara esta cuota, que subiera a 10%, lo que también, en otras palabras, es ponerle un impuesto al trabajo, y vas a generar entonces incentivos para que no contraten, o porque se recurra a la subcontratación o a la economía informal, en el hecho de menoscabar o de menospreciar
o de condicionar estas prestaciones. Me parece que es una iniciativa que va para atrás, no va para adelante, pero además pone muy nervioso al mercado porque esto sería prácticamente una nacionalización del ahorro de los trabajadores para invertirlos en proyectos pues muy específicos que además no te garantizan ninguna rentabilidad financiera. Imponerle un impuesto al que genera empleo, ¿es la medida económica en medio de la pandemia, de la crisis económica y de la crisis por la que vamos a atravesar en estas generaciones que comienzan ya a pensionarse, a jubilarse? Desde luego que no, desde luego que es lo que menos se requiere, porque además pues tú vas a generar incentivos al patrón a que busque otros esquemas alternativos de contratación, como el outsourcing, como el freelance, como aquellos esquemas en donde pues yo te doy un salario, pero no te doy ninguna prestación. Entonces vamos a generar más problemas. Me parece que esta iniciativa tendría que ser desechada, pero sí pone muy nervioso al mercado por esta amenaza. Hay muchas falsas historias alrededor del tema de las Afores. Sí es cierto que al esquema actual hay que hacerle ajustes, sin lugar a dudas, pero no son estos los que se requieren, ¿no? No son la confiscación de los ahorros para que el gobierno decida en qué invierte estos ahorros. Me parece que es un mensaje muy negativo para los trabajadores, porque lejos de promover un ahorro voluntario en estos esquemas, en estos ahorros, en estas alcancías para el futuro, pues lo que estamos promoviendo con ese tipo de iniciativas es una mayor desconfianza. De por sí el trabajador le cuesta trabajo, no le gusta incrementar su ahorro voluntario, que es una manera de mejorar su pensión para el futuro, pues con estas amenazas constantes, pues mucho menos vamos a fomentar una cultura del ahorro para el futuro de las personas. Morena dice que no respalda esta iniciativa, el PAN también dice que no respalda esta iniciativa. Por un lado, no sé si creerles, y por otro, ¿cómo es posible que un grupo parlamentario presente una iniciativa que a todas luces suena a ocurrencia? Yo te diría eso sobre todo, ¿no? Mira, tiene tantas ocurrencias que actualmente uno de los requisitos para pensionarte es que tengas 65 años y que tengas 1,250 semanas cotizadas. Está tan mal hecha esta iniciativa que en su artículo 4 dice que tú te vas a poder pensionar si tienes 65 años o 1,800 semanas cotizadas, o sea, son 35 años de trabajo. En este país lo que se está buscando es reducir estas semanas de cotización y ellos proponen que estas pues se incrementen sustancialmente a como están actualmente ya establecidas. Me parece que ese es un paso para atrás. Me parece que el hecho de incrementar la cuota a cargo del patrón es insistir en el desempleo, porque va a haber menos incentivos, y más ahora que mucha mano de obra está siendo sustituida por la tecnología. Entonces esto acentuaría los bajos incentivos a contratar. Me parece que este es un punto que está totalmente errado en la iniciativa, y desde luego el condicionar los fondos. Y luego, bueno, hay muchas cuestiones de técnica legislativa, de redacción, que son verdaderamente ambiguas. Dicen que los trabajadores pueden hacer retiros de su ahorro voluntario siempre y cuando no se comprometa su pensión correspondiente. Bueno, si la pensión está garantizada, ¿qué pensión están poniendo en riesgo? A mí me parece que no solamente los grupos parlamentarios deben desecharla. Yo creo que por tranquilidad del mercado, porque sabemos que Morena y el PT son aliados en muchas cosas. Exacto. Yo creo que por tranquilidad del mercado deberían de solicitar que retiraran esta iniciativa, porque bueno, esto está a merced de alguna ocurrencia, de que de repente se quiera someter a dictamen y que se vote. Ya ha dicho Mario Delgado que no la apoyan, pero ya hemos visto fracturas en el grupo parlamentario de Morena. Entonces creo que lo mejor, para bien del mercado y tranquilidad de los mercados y de los inversionistas, esta iniciativa debería de ser retirada, porque además ni la que quiere proponer el gobierno, que además no la ha enviado, ni esta en este momento pueden ser viables por la carencia de recursos en las finanzas públicas. Las dos tienen un alto costo para las finanzas públicas,
Creo que esto debe de analizarse en un marco mucho más amplio. Creo que debemos de pensar, sí, en esquemas híbridos, por ahí hay 2 o 3 propuestas, pero esta en lo particular del PT se me hace una iniciativa poco seria, Sí. porque más una ley con 21 artículos no te va a resolver un problema del tamaño de las pensiones en México, y presentada en muy, muy mal momento. Para concluir, nos llegan preguntas del auditorio y brevemente. Nos preguntan, ¿los que cotizan en el régimen antiguo podrían cambiar, es decir, en el del 73? En principio no puede ser retroactiva la ley si te perjudica, tampoco en el régimen actual. Sin embargo, tal como viene presentada, no, pero durante los dictámenes podrían establecer regímenes de transición, pero en principio ni el régimen del 73 ni el actual podrían ser modificadas por una iniciativa como esta. Eso sería para las generaciones futuras. Muy bien. Es Mario Di Constanzo, como siempre. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Al contrario, Yoeli, muy buenas tardes y un saludo aquí del auditorio.